es estar en la presencia del Señor. Amén. Saben que hoy quiero compartir con ustedes una meditación de la palabra de Dios. Y saben que esta meditación tiene como título Jesús, pasión de multitudes. Jesús, pasión de multitudes. Jesús, miren, la gente amaba a Jesús. A Jesús lo adoraban, lo seguían. A Jesús multitudes iban detrás de él. Y uno dice, pero ¿cómo? Si después lo crucificaron. No. Pero en su camino por la tierra, la Biblia misma nos enseña que mucha gente le seguía. Y le seguían de manera extrema. Le seguían a tal punto que se olvidaban que tenían que regresar a su casa. Y hacían largos caminos por el desierto hasta que Jesús se daba cuenta que la gente no había comido o no tenía para comer. ¿Se acuerdan de la historia de los 5 panes y 2 peces? ¿Se acuerdan? Ese niño que tenía allí su canastita y Jesús hizo el milagro y alcanzó la provisión para todos. No pasó una sola vez en la Biblia, pasó 2 veces. Imagínense la locura de la gente por seguir a Jesús. Pero ¿saben por qué seguían así a Jesús? Porque Jesús era fascinante. ¿Cuánto han tenido experiencias con Cristo en este lugar? ¿Cuánto han sentido la presencia de Dios aquí? ¿Cuánto el Espíritu Santo alguna vez les habló y ustedes se sintieron impactados en su corazón y se derramaron en la presencia del Señor y han llorado en la presencia del Señor y han salido gozosos? ¿Alguno lo sintió? ¿Alguno levante sus manos si así fue? Amén, gloria a Dios. Bueno, imagínense con el Cristo en vivo y directo. Hay una imagen que corre por allí, por internet, por Facebook, donde se llama, la imagen, la pintura se llama el reencuentro, la llegada al cielo. Y es una persona que se abraza de Cristo con tal fuerza. Yo digo, yo voy a ser uno de los que se abrace con Cristo. Yo no me va a importar el protocolo. No. Cuando yo veía al Señor Jesús, quizás me largue arrodillado ahí a llorar, no sé. Pero mi intención hoy aquí en la tierra es correr a sus brazos. Sentarme al lado de Él y escucharlo y observarlo. Solamente saber que está a mi lado. Hoy lo siento, pero no lo veo. Cuando lo podamos ver, ¿sabe lo que va a hacer eso? Y la gente lo seguía a Jesús y la gente estaba fascinada con Él. Y Jesús era un orador impecable. Nadie hablaba como Él en ese tiempo. Él hablaba con palabras simples que las personas podían entender. Por eso hay tantas parábolas en la Biblia. Porque Jesús hablaba de una manera tan sencilla y tan simple que yo no sé por qué nosotros los pastores a veces nos complicamos tanto para hablar. Porque Jesús decía una verdad muy clara: ustedes son pecadores y para ser salvos tienen que creer en mí y no necesitan hacer nada más. Ese es el mensaje tan simple y concreto que Cristo todo el tiempo en su ministerio dio. Nosotros como pecadores no teníamos acceso al cielo. El Padre no nos podía mirar porque la inmundicia del pecado habitaba en nosotros. Cuando Cristo vino y hizo su obra en la tierra, nos redimió, nos transformó, nos purificó, siempre y cuando nosotros creamos en Él. Y ahí nuestra historia cambió y de repente tuvimos acceso al Padre. Y allí estaba la gente y lo miraba a Jesús y estaba totalmente atónitos. Y aquí hay otra historia más donde la gente, estando en el desierto, se da cuenta que ya estaban lejos de su casa y no podían volver para comer. Y Jesús se da cuenta. Vamos a leer la Biblia. ¿Me acompañan? Allí en Marcos capítulo 8, versículo 1. Quizá la gente de multimedia se enoje conmigo, pero yo la tengo en otra versión. Nosotros utilizamos permanentemente la versión NTV, la nueva traducción viviente. Una versión muy apegada a los originales, con un lenguaje más simple, más cotidiano, más que podamos entender. Mi iglesia en este momento están en reunión, igual que acá.
Yo dije, bueno, zafo, estoy de vacaciones. No, acá el pastor Pablo me comprometió y acá estamos, firmes. Y allá en la iglesia central, allá en nuestra iglesia, hoy está predicando una joven, hija del pastor de la iglesia central. Saben que ella tiene 23 años, está a punto de terminar su carrera de medicina, una carrera excepcional, una chica que comprometida con el Señor, y hoy está hablando allá de la iglesia perseguida. Y saben que ella tuvo una experiencia de un culto en lugares secretos, porque ella viajó como misionera un tiempo, y tuvo experiencia de tener que hacer el culto en un sótano de una casa, en un volumen muy, muy, muy bajito, con un silencio absoluto, tanto de grandes como de niños, donde la persona que hablaba solamente podía hacer un sonido. Porque si alguien escuchaba que había una reunión evangélica allí y los denunciaban, podía llegar la policía y meter preso a toda la gente que estaba ahí. Era un país restringido donde no se puede predicar abiertamente la palabra de Dios. Y si había algún iraní allí, lo podían matar. Porque allá está habilitada la pena de muerte. Así que imagínense esa experiencia. Y hay tanto contraste con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos altos parlantes en un salón, volúmenes que cuando abrimos las puertas se escucha afuera y la gente puede escuchar. ¿Cuánta diferencia con algunos hermanos en el mundo entero que realmente exponen su vida por predicar de este Cristo que hoy estamos hablando? Qué bárbaro, que le dejo ese pensamiento. Dice Marcos capítulo 8, verso 1 en adelante, dice, en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Dice, de nuevo, ya había pasado una vez. De nuevo una gran multitud y de nuevo se quedaron sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Y si los envío a su casa con hambre, se desmayarán en el camino porque algunos han venido de muy lejos. Lo que es vivir una experiencia con Jesús, ¿no? La distancia no importa. El camino que recorremos, cuando vos vas a buscar a Jesús, cuando vas a servir a Dios, cuando vas a encontrarte con el Padre, no importa. Para esta gente no le importaba. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darle de comer aquí en el desierto? Y yo digo, algún día cuando estemos en la presencia del Señor, yo le voy a preguntar a los discípulos, ¿por qué fueron tan cabeza dura? ¿No acababan de vivir un milagro de multiplicación de panes y peces? ¿No había pasado hacía poquito tiempo? La misma Biblia nos da reseña, ¿no? Otra vez estaban sin comida. Significa que la vez anterior también estaban comiendo, Jesús lo solucionó. Y ahora dice, otra vez, y los discípulos vuelven a decir, ¿y qué hacemos? ¿Cuánto pan tienen?, preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Qué tremenda historia leemos una vez más en la Biblia. Hasta ahí hay un montón de gente que seguía a Jesús. Gente que le acompañaba, gente que le seguía, gente que quería escuchar lo que Jesús decía. Gente interesada, enfocada en lo que Jesús tenía para decirle a ellos. ¿Y qué tipo de gente era esta? Miren, yo siempre lo digo y yo creo que era gente rota.
Gente rota como nosotros hemos estado alguna vez. Gente destruida, gente que necesitaba de Dios, gente... ¿Se recuerdan cómo llegaron a la iglesia ustedes? Miren, yo voy a la iglesia hace más de 40 años. Yo era muy chiquito. No era tan chiquito, era chiquito. Era chico. Pero yo recuerdo cómo llegaron mis padres, que eran los más complicados en ese momento. Yo recuerdo que en mi casa había una estatua de un Buda, había muchos libros de astrología, había una velita para tal, un santito para tal, una cintita roja para tal cosa y una cintita negra para tal otra. Yo tenía una tía que tenía velas negras, velas verdes, velas azules. Eran re demoníacos todos. Y así vivíamos. Y yo me acuerdo a mi mamá salir a buscar a tal hombre que hacía tal trabajo para tener prosperidad, o a tal persona que hacía tal cosa. Estaban rotos. Mi familia estaba quebrada. Mi papá estaba involucrado fuertemente en su trabajo, pero su trabajo se iba a quiebra. Y él entró en una depresión terrible. La familia se estaba ahí tambaleante. Juntos pero no unidos, ¿entienden? Estaban rotos. Y así como nosotros como familia estaban rotos, la Biblia nos cuenta de algunos de los seguidores de Jesús que estaban rotos también. ¿Se acuerdan? Aquella mujer a la cual Jesús se acercó y le pidió un poco de agua allí en el pozo de Jacob, la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de esa historia? Después la leen en Juan 4. Una mujer que era de otra nación. Era como decir, ¿cuál es el club de fútbol en contra acá del club de Luján? El contrario, ¿cuál sería? Un Boca River para el club. ¿Cuál sería el club de Luján? Drummond Luján. Bueno, la mujer era de Chacra. Pero era tan complicada la situación de que los hombres judíos de Israel no podían hablar con los hombres samaritanos. No se dirigían la palabra. Si llegaban a un punto en común, uno pasaba por un lado y otro pasaba por otro. No se juntaban para nada. Y Jesús, sentado a la orilla de ese pozo, le dice a la mujer, ¿me convidás un vasito de agua? Y la mujer no entendía nada. ¿Cómo me hablas a mí si yo soy samaritana y vos sabés que los judíos a los samaritanos no le hablan? ¿Cómo me pedís a mí? Que Jesús le dice, pero si vos supieras quién soy, si vos supieras que no necesito realmente agua, sino que yo soy la fuente de agua viva. Y la mujer ahí se le complicó. ¿Cómo? ¿De dónde me vas a dar agua? Le dice la mujer. Si no tenés tu soga ni tu balde para poder sacarle, y el pozo es profundo. ¿Y acaso me decís que el agua que vos me podés dar es mejor que de mi padre Jacob? ¿Que de quienes hicieron el pozo? No. Y Jesús comienza allí a hablar con ella y le explica que Él es la fuente de agua de vida, que Él es quien puede traer la solución a sus problemas. Y de repente le dice una palabra clave: bueno, anda a buscar a tu esposo y tráelo. Y ella le dice: no tengo esposo. Y Jesús le dice: cierto has dicho. Es más, 5 maridos te has tenido y el que vive con vos hoy no es tu marido. ¡Ja! Y ahí la mató. Imagínense. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo pudiste saber esa historia mía personal? Y era Jesús. ¿Y sabe qué resultó ser esa mujer? Resultó ser la primer misionera samaritana que hubo. Porque ella dice que salió corriendo al pueblo y a todos le dijo: miren, allá me encontré con un judío que dijo toda mi historia. Y no solo eso, ¿no será el Mesías que esperamos? Y dice que el pueblo salió a donde estaba Jesús. Y no solo que salió a donde estaba Jesús, sino que le pidieron por favor a Jesús que se quedara y hablara con ellos. Y Jesús estuvo 2 días más en ese lugar.
Una persona rota que al encontrarse con Jesús, su vida cambia en el instante. Y de traer un mensaje de negación contra el pueblo judío se transforma en un mensaje de esperanza sobre el Mesías que habían encontrado. Me encanta esa historia, porque vemos a una persona común y corriente, porque cada vez que hablamos de Jesús, decimos, no, pero era Dios, pero no, ahora hablamos de una persona común y corriente, rota como nosotros. Otra historia de la Biblia que nos cuenta la palabra de Dios, de una persona rota, era esa mujer con flujo de sangre. ¿Se acuerdan de esa historia? ¡Ja! Pobre mujer. Cuenta la Biblia que había una mujer que hacía 12 años. 12, las mujeres entienden más que nadie esta mujer. 12 años con un flujo permanente de sangre. Al parecer tenía dinero, porque dice que había gastado todos sus dineros en médicos y nadie le había podido dar solución. Ahora, esta mujer sí estaba rota de verdad. ¿Saben qué significaba tener flujo de sangre? Para la cultura israelí, judía, el tener flujo de sangre era igual a inmundicia. Inmundicia. Todo lo que ella tocara, donde ella se sentaba, por donde ella andaba, se transformaba en inmundo. Cuando ella caminaba por la calle y la gente se aproximaba hacia ella, ella tenía que decir, soy inmunda, porque si no la podían matar. Soy inmunda, porque si no la podían apedrear. ¿Se imaginan lo que es eso? Por sufrir una enfermedad. Si ella no pidió la enfermedad. Ella vivía una situación que la sobrepasó y al mismo tiempo tenía que andar avisando que estaba enferma. Imagínense la relación con su esposo, 12 años, la relación con sus hijos. Ella no podía acercarse y abrazar a su hijo. Ella no podía tener contacto con su esposo porque era inmunda. Y para la cultura era desechada totalmente. Y esta mujer, así y todo rota como estaba, decide transformar su historia, creyendo en ese hombre del cual ella había escuchado solamente. Y cuando Jesús pasa caminando, ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que ella se acercó a él y tocó el borde de su manto. Literalmente el borde del manto estaba aquí, a la altura del tobillo. El borde del manto significaba que ella estaba arrastrada en el piso y tocó el borde de su manto. Y había tanta gente alrededor que los discípulos se sorprenden cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero maestro, si hay tanta gente alrededor, ¿cómo me vas a preguntar quién me ha tocado? No, dice Jesús, porque yo sé que ha salido poder de mí. ¿Quién me ha tocado? Y una voz muy débil, de entre medio de la multitud, temerosa, con un temor de muerte, dijo, fui yo. ¿Y saben lo que me sorprende más de esa historia? Hace un tiempo que estoy buscando y viendo palabritas o frases muy pequeñas en las historias bíblicas que me sorprenden aún mucho más que la historia en sí. Lo que me sorprende mucho en esta historia que dice Jesús le dice, inmunda, enferma, hija mía. Esa es la manera que Jesús se refiere a esta mujer. Hija mía, tu fe te ha sanado. Rota. Una persona más que cree en el Señor. Una persona más que se transforma cuando se acerca a la presencia del Señor.
Hay otro que es tremendo, otra historia de una persona rota. Después que Jesús da de comer a los 5.000, dice que sube a un barco y se va al otro lado del lago, a una región totalmente diferente, la región de Gadara. ¡Ja! Y ahí se encuentra con el superhéroe de los demonios. Ahí con el ídolo máximo para los endemoniados. El endemoniado gadareno. Terrible el muchacho. Tenía demonios de pie a cabeza. Legión dice que se llamaban. Miles de demonios dentro de esa persona. Y cuando Jesús se acerca, encuentra este gran problema en este muchacho. Y los primeros que lo reconocen a Jesús son los demonios. ¿Qué tienes tú conmigo? Le dice. ¿Qué tienes tú contra nosotros? Le dicen los demonios a Jesús. Miren qué locura. ¿Y cuántas veces Jesús está en medio nuestro y nosotros ni nos damos cuenta? ¿Dónde estamos? Los demonios lo reconocen antes que nosotros. ¿Qué pasa? Y le dicen, Jesús le dice, salgan de ese hombre. Y los demonios le piden que aunque sea lo tire al grupo de cerdos que había ahí. Y ahí está la historia, que los cerdos son arrojados, se arrojan al vacío. Pero después quedamos con la historia de este muchacho. Un simple muchacho que había tenido tantos problemas en su vida, que había estado amarrado con cadenas, que nadie lo había podido liberar, solamente Jesús. Que de repente se transforma en el primer misionero en Gadara. Porque dice que él salió y le contó a toda su nación con quién se había encontrado y lo libre que había sido. Y hoy quizás a Jesús lo siguen otros tipos de personas. Hay personas que yo le llamo gente con corazón ceniza. Gente que han tenido fuego en algún momento, pero ahora solamente quedan cenizas en su interior. Pero a todos estos rotos, destruidos, Jesús los puede restaurar. Jesús los puede acercar a Él. Me encanta el hecho de saber que Jesús lo primero que ve en la multitud que leímos ahí en el texto bíblico es que tenían hambre. Me encanta saber que Jesús se preocupa por nosotros aún por nuestras cosas naturales. Tan simple como, ¿qué vamos a poner en la mesa hoy? Cada vez que oramos en casa por los alimentos, que es una sana costumbre para toda la iglesia, orar por los alimentos, damos gracias a Dios por el milagro que vivimos cada día de tener un plato de comida en nuestra mesa. Dígame usted si no es un milagro tener ese plato de comida. Damos gracias a Dios porque la provisión de Él nunca se acaba. A veces será abundante como para el asado y a veces nos comeremos el arroz quizás con un huevito. Pero nunca se acaba. Siempre hay. Al menos una taza de mate cocido con pan. Siempre hay. Y somos agradecidos con nuestro Señor. Jesús no solo juntaba gente, Jesús observaba a la gente. Jesús la conocía. Él sabía que la gente tenía necesidad. Él sabía que la gente necesitaba comida en ese día. Y Jesús, al ver la necesidad, Él se pone en acción. Y se mueve. Y obra. ¿A través de quién en ese momento? De los discípulos. Jesús los comisiona a los discípulos y les dice, bueno, vamos a darle de comer. ¿Y qué tienen para darle de comer? Y dijeron, tan solo tenemos 7 panes. Y después por allá apareció uno que tenía algunos pececillos, dice la Biblia. ¿Y qué tenemos nosotros como iglesia hoy?
para darle de comer a la gente que tanto hambre tiene afuera. Y quizá tengamos tan solo 7 panes. Algunos que otros dones y talentos. Quizás tan poquitos que decimos, con esto no hacemos nada. Y sí, en nuestras manos, en las manos de los discípulos, 7 panes. En ellos podía generar dudas. Pero saben que la historia nos cuenta algo muy simple. Dice que Jesús no tocó los panes en sí. Si no es que tocó todo, dice que tomó un pan, lo partió, dio gracias y lo partió. Y los puso en las canastas. Y yo me imagino, ¿se imaginan el momento? Discípulos parados frente a una multitud. Cuando la Biblia habla de 5.000 o 7.000 hombres, es literal, habla de hombres. Donde hay un hombre, seguramente hay una mujer. Y seguramente hay niños que les acompañan. Así que usted saque su cuenta. ¿Cuántas personas había sentado en ese lugar? Y estaban los discípulos con sus canastas y tan solo 7 panes que se habían repartido. Y yo me imagino a mirar la canasta y mirar lo que está al lado ¿Y ahora qué hacemos? Espera, a ver qué dice. Y Jesús ora, parte el pan y les da una orden. Denle de comer. Y yo si tengo un solo pedacito de pan en la canasta, siendo muy bueno y no comiéndomelo yo, sé que me va a alcanzar para el primero. Si tiene buena onda, capaz que para el primero y el segundo, pero después, ¿vale la pena moverme? ¿Vale la pena poner ese solo pan en la canasta? Y de repente reciben la orden. Y esa orden se debe ejecutar. Y los discípulos están con las canastas en la mano. Un pedacito minúsculo de pan. 10, 15.000 personas frente a suyo. Y tienen que hacer esto. Tienen que dar el primer paso. Tienen que dar el primer paso. Porque si no dan el primer paso es porque no tuvieron fe de la orden que se ejecutó. Si no dan el primer paso ellos, el milagro no procede. Y esa misma responsabilidad hoy Jesús la pone en la iglesia. Si la iglesia no da el primer paso, el milagro no procede en aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que están desesperados, como estuvo mi familia, buscando de ese no sé qué, perdido, gastando fortunas en brujos, en hechiceras, en libros de tonterías. ¿Saben qué? Los primeros que se convirtieron en mi casa fueron mi hermano mayor y yo. Gracias a mi abuela que comenzó a ir a la iglesia, ella nos acarreaba y nos llevaba. A veces nos mandaban, anda a buscar a tu abuela. Y yo tenía 9 años, 10 años, y yo tenía que caminar 8 cuadras para esperarla a mi abuela que saliera del culto y ayudarle a venir a esta casa. Acompañarla, nada más. 7 años en la bici no me iba a subir mi abuela. Y ¿saben qué? En mi casa estaba ese famoso Buda, ese gordito sentado, brazos cruzados, y mi mamá abajo le ponía plata. Pero así estaba el Buda, estaba arriba, así la cantidad de plata que tenía arriba. Y claro, de repente mi mamá se convirtió. Y mi mamá entendió que todo lo que había ofrendado ahí al Buda era inmundo. Lo metió en una bolsa, cavó un pozo en la tierra del patio y lo metió al patio. Esa noche con mi hermano dijimos, en el nombre de Jesús santificamos esta plata. Y fuimos a buscar la plata. ¿Cómo le íbamos a dejar la plata ahí al Buda? ¿Estás loca mi mamá?
Pero mi familia estaba rota. Y hubo alguien, en realidad un grupo de pastores en Córdoba, que decidió dar el primer paso. Córdoba tenía una población evangélica de no más de 20.000 personas. En Córdoba, que tiene 2 millones de habitantes. No más de 20.000 eran. En el año 1986, cuando mi familia llega a Cristo, hubo una campaña evangélica con el pastor Carlos Anacondia. ¿Saben qué? 90.000 personas se convirtieron al Señor. Más de 1.500 iglesias surgieron a partir de esa campaña evangélica. Fue un cambio rotundo en la vida del Evangelio de Cristo en la ciudad de Córdoba. ¿Y saben por qué fue? Porque un grupo de pastores decidió dar el primer paso. Jesús hoy nos pide a nosotros, iglesia, que demos el primer paso. Que estemos conscientes de nuestros panes y nuestros peces, que son nuestros talentos. Algunos tienen talento para estar parados acá arriba. Guitarra en mano, micrófono, miren, amo a estos chicos y me encanta lo que hacen. Y tienen un talentazo y qué bueno que lo puedan desarrollar en el servicio del Señor. Otros como el pastor Pablo tienen el talento de Dios de poder ministrar la palabra y tiene la unción de Dios para poder ministrar y predicar y tocar vidas. Los líderes de la escuela bíblica, qué talentazo, por Dios. Mi señora me hizo dar clases el mes pasado, 6 clases de una materia que se llama teología a nuestra iglesia. La odié. La di para mantener sano mi matrimonio, esa fue la verdad. No me gusta dar clases, pero uno tiene que ceder en el matrimonio. Bueno, yo le di clases. Calladito, preparé la materia, fui y di la clase. Los hermanos de la iglesia me decían que estaban contentos, pero yo no sé si era de chupa media o les gustó la clase, no importa, di la clase. Por eso valoro tanto el ministerio de enseñanza, que a veces es tan ignorado o tenido tan poco en cuenta. Pero son quienes están pastoreando a nuestros niños, a nuestros preadolescentes, a nuestros adolescentes, de una manera más cercana. El pastor tiene la autoridad máxima, pero hay alguien que está más cerquita aún, que la maestra, el maestro. Porque hay maestras y tiene que haber maestros también. Porque la palabra de Dios la debemos enseñar todos. Pero también hay talentos para poder entregar un folleto en la puerta. Para poder venir temprano y acomodar la iglesia. El don de servicio. Mira, yo conozco gente que quizás no lo vas a ver nunca predicando, pero siempre va a tener la iglesia impecable, reluciente, la casa del Señor. Tenemos esos talentos, tenemos esos dones, tenemos nuestras canastas listas y preparadas. ¿Se anima a dar el primer paso? ¿Se anima a dar el primer paso? Mire que no importa si yo lo escucho o no, ¿eh? ¿Se anima a dar el primer paso? Miren, yo prefiero mucho más una iglesia con poca gente, pero que sea influyente en la sociedad. Una iglesia no tan grande numéricamente, pero que sea exitosa predicando la palabra de Dios. El éxito de una iglesia no es cuántos asientos llenamos y calentamos, es cuánto predicamos a Cristo allá afuera. Así que el desafío de esta noche, y lo digo de esta manera, el desafío, porque tengo una amistad con el pastor Pablo y sé que él no se va a enojar que yo los desafíe. El desafío de hoy es que usted no se quede callado. El que usted en tiempo y fuera de tiempo predique el Evangelio. Y si es necesario que hable. Porque la predicación principal tiene que ser con su vida, con su testimonio. Que la gente al verlo caminar por la calle, lo vea y diga, ahí va un cristiano.
por la manera de caminar, por la manera de actuar, por la manera de dirigirse a las personas. Que diga, ahí va un seguidor de Cristo. Que la gente al verlo a usted en la calle, lo vea prosperar. Porque usted cumple con dar diezmos y ofrenda. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros cumplimos dando nuestros diezmos y ofrenda, ¿saben qué dice? Que la gente lo va a ver pasar y va a decir, ¡ah! Mira qué bien que le va a ese. Así dice la palabra de Dios. Que la gente lo reconozca. Porque Cristo se refleja a través de usted. Yo los desafío a que cada posibilidad, cada vez que usted pueda, comparta de Cristo con los suyos, con su familia. Póngase el objetivo. A mi vecino de esta semana no pasa que no le hablo. Póngase el objetivo, que sea claro ese objetivo. Esta semana de alguna manera le hablo a mi vecino. Al que está a la derecha, al que está a la izquierda. Esta semana no pasan mis hermanos que reciban un mensaje explicándole que el amor de Dios es tan grande que los ama aún como son. Y cuando haga esto, cuando predique el Evangelio, no imponga condiciones. Usted invite y que la gente llegue rota como está. Después el Espíritu Santo hace la obra. Que vengan como venga. Si está borracho, que venga borracho. Si está drogado, que venga drogado. Si está travestido, que venga travestido. Lo importante es que venga. Porque la presencia del Señor en este lugar transforma las vidas. La palabra de Dios es la que transforma. Nosotros no somos quien para transformar a nadie. Así que, hermanos, ese es el desafío que tenemos. Vamos a orar, ¿les parece? El versículo 8 de Marcos dice, todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes de comida que sobró. Hubo y sobreabundó. Esta iglesia tiene canastas que hoy va a usar para dar el primer paso. Póngase de pie, póngase de pie. Y crea que el Señor hoy va a usar su canasta. Lo que usted tiene, no importa cuánto usted crea que tiene. Porque no importa cómo te ves vos, a vos mismo, importa cómo Dios te está viendo. No importa cuántos años tenés, si sos grande, sos chico. También es tu responsabilidad, si sos chico, de predicar el Evangelio. Oramos, Señor, gracias. Te damos esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy tú, Señor, nos has hablado, por lo que tú, Señor, nos has ministrado. Señor, yo te ruego que esta noche, Señor, tú toques nuestros corazones.